Ya llegado el momento en el que se encontraban en este estado, este sujeto cavaba un hoyo y las enterraba vivas. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de asesinos seriales. Habiendo ya hecho videos de asesinos como Andrei Chikatilo, Mikhail Popkov, el hombre lobo de Siberia o Yan Qinghai, decidí que era hora de hacer algo más propio de mi país. Por lo que hoy no te vengo a hablar sobre un asesino serial, sino de un grupo de asesinas. Sin más preámbulos, este es el caso de las Poquianchis. Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa, todas de apellido González Valenzuela, aunque estas en verdad nacieron con el apellido Torres Valenzuela, pero eso ya lo veremos un poquito después. Las cuatro nacen entre 1912 y 1924, aproximadamente entre esas fechas. Lo tengo que decir de esta manera porque las fechas de nacimiento de las Poquianchis no están muy claras. Las hermanas al nacer reciben el apellido Torres Valenzuela, y esto debido a que sus padres eran Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, quienes eran originarios de El Salto, un municipio ubicado en el estado de Jalisco. Los Torres Valenzuela eran una familia muy problemática. El padre de las hermanas Poquianchis era un respetado oficial de policía mientras estaba vigente el gobierno de Porfirio Díaz. Los que son mexicanos ya más o menos conocerán la historia de Porfirio Díaz. Isidro Torres, después de la Revolución Mexicana, pudo conservar la cabeza, además pudo conservar su puesto como oficial de policía. Se dice que este sujeto era un hombre violento y prepotente y que con mucha frecuencia golpeaba a su esposa y a sus hijas. Se cuenta que Isidro Torres hacía que sus hijas desde pequeñas presenciaran las ejecuciones de los sentenciados a muerte. Por estas épocas aún existía la pena de muerte en México. El ambiente en el hogar de los Torres era siempre tóxico, a tal grado que María del Carmen, aún siendo una adolescente, decidió fugarse de su hogar con su novio, un joven algunos años mayor que ella llamado Luis Jasso, hecho que indudablemente hizo enfurecer a su padre y la buscó hasta que la encontró. Tras encontrarla, la golpeó hasta el cansancio. Después de golpearla, la encarceló injustificadamente. Gracias a Dios, hoy en día tenemos el juicio de amparo al alcance de quien sea. Bueno, pero retomando la historia, a María del Carmen la tuvo privada de su libertad durante varios meses. Un infortunado día, Isidro Torres, haciendo uso excesivo de su autoridad, se convierte en un fugitivo tras haber privado de la vida a un presunto culpable de nombre Félix Ornelas. Me refiero a que fue un día infortunado puesto que Isidro, ya sustraído de la acción de la justicia, olvidó que había dejado a su hija encerrada, por lo que ésta duró 14 meses en prisión. Hay que recordar que María del Carmen aún era una adolescente y no salió de prisión hasta que un hombre de ya pasados los 50 años de edad se encargó de liberar a Carmen, ya que este sujeto había tenido una relación con María del Carmen de la cual habría de nacer su primer hijo. La familia Torres Valenzuela se vio obligada a cambiar su apellido por el de González Valenzuela, esto con el fin de poder evitar futuras represalias y asimismo poder huir del pueblo tranquilamente. En 1935, la nueva familia, González Valenzuela, vivía de una manera muy pobre. Fue por esto que las hermanas tuvieron que conseguir un empleo en la industria textil, pero los salarios eran miserables y no les alcanzaba para nada. En 1938, María del Carmen conoció un sujeto llamado Jesús Vargas, el cual era apodado como El Gato, un vividor y un delincuente de bajo rango. Pero, como sucede en la vida, Carmen se enamoró profundamente de él, por lo que decidió comenzar una vida a su lado. Juntos, en el municipio de El Salto, en Jalisco, deciden abrir una pequeña cantina. Pero el Gato no tenía habilidades financieras, por lo que todos los ingresos de la cantina eran totalmente malgastados. Y fue de esta manera que hizo quebrar la cantina. Debido a esto, Carmen decide abandonar a este criminal y vuelve con su familia. Para este momento, la madre de las hermanas había muerto, pero se les había dejado una pequeña herencia. Con el dinero obtenido, Delfina González Valenzuela abre una pequeña cantina, la cual en realidad era un burdel y se ubicaba en el mismo lugar en El Salto, Jalisco. En ese entonces la prostitución era ilegal en Jalisco, pero en México en general las autoridades siempre se han hecho de la vista gorda respecto a la prostitución. Así que como era un negocio pequeño, las autoridades no le pusieron atención y el burdel siguió funcionando.
De hecho, yo mismo creo que las prostitutas deberían de tener los derechos que un trabajador común. Claro, prostitutas que lo están haciendo por voluntad, no en situación de trata de blancas. De hecho, hay varios precedentes sobre la prostitución en México y uno de los que yo considero más importantes, que es el más reciente, es sobre la sentencia que recayó en el juicio de amparo 112 del 2013. De este asunto conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para el efecto de que las trabajadoras o servidoras sexuales ya no fueran extorsionadas por miembros de seguridad pública. Dentro de la sentencia de este amparo hay otras circunstancias que se resuelven, pero la más importante, a mi parecer, es esta. Si tú lo quieres checar, te dejo la sentencia del amparo en la descripción del video. Bueno, continuando con la historia. El prostíbulo, al ser un lugar pequeño, estuvo activo durante mucho tiempo, hasta que hubo una riña que se salió totalmente de control, por lo cual las autoridades tuvieron que actuar y cerraron ese prostíbulo. En 1954, Delfina decide abrir otra cantina burdel, en el municipio de Lagos de Moreno, municipio también ubicado en Jalisco. Para establecer el nuevo burdel, las hermanas se hicieron amigas de gente con buenas conexiones y sobre todo gente muy corrupta. Según la declaración de las hermanas González, las técnicas que usaban para establecer un prostíbulo consistía primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y entregaban dinero a funcionarios de la región para que su negocio continuara funcionando. El mismísimo presidente municipal de aquel municipio otorgó permisos a las hermanas Poquianchis para que su negocio continuara funcionando, y esto era a cambio de favores sexuales. Policías y militares usaban los servicios de las prostitutas de manera gratuita a fin de brindar protección y seguridad al burdel. Para esto y para el buen funcionamiento del burdel, Delfina ya había trazado un plan para reclutar a sus próximas jóvenes prostitutas. Acudían a rancherías o a pueblos cercanos y buscaban a las niñas más bonitas, y estas se encontraban entre los 12 y 16 años. Llevaban cómplices y de estar las adolescentes solas, simplemente las raptaban. Si estaban acompañadas por sus padres, que regularmente eran hombres humildes o campesinos, las Poquianchis se les acercaban a los padres y les decían que iban a ofrecerle trabajo a sus hijas como servidumbre en alguna casa. Obviamente, la gente pobre y necesitada inmediatamente aceptaba el favor que le estaban haciendo las Poquianchis. Las tétricas hermanas González, en cuanto las niñas estaban en su poder, comenzaban con una tortura física y psicológica. Apenas llegaban las adolescentes al burdel y eran desvestidas y examinadas. Si consideraban que tenían las proporciones adecuadas para servir como prostitutas, los ayudantes masculinos de las Poquianchis inmediatamente las violaban vaginal y analmente. Aparte, las obligaban a practicarles sexo oral. Cuando éstas lloraban o se negaban, eran brutalmente golpeadas. Este tratamiento era usado para bajarles la moral y aparte para que día a día se volvieran mujeres sin voluntad. En cuanto hubiera terminado este tratamiento, las Poquianchis bañaban a sus nuevas prostitutas a cubetazos de agua helada. Les daban vestidos, las sacaban por la noche y los ponían a atender la clientela del bar. A todas estas torturas y maltratos hay que añadir que si se negaban a trabajar, les darían un castigo ejemplar. Las iban a matar. Los clientes estaban encantados con este bar, ya que les daban jovencitas para que pudieran satisfacer sus más bajos deseos sexuales. Así que el negocio empezó a prosperar a pasos agigantados. A mi punto de vista, parte de la tortura de la que eran víctimas estas prostitutas era que les daban de comer simplemente tortillas y frijoles, y se dice que esto lo hacían solo una vez al día. Las jóvenes cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas todos los suministros que necesitaran, ya sea ropa, comida, jabón, lo que sea. Esto se los proporcionaba el bar, pero les costaba. Obviamente, y al no recibir el pago suficiente por los servicios sexuales que prestaban, ellas empezaban a abrir una cuenta con el bar en el que se iban endeudando y endeudando y endeudando, hasta que finalmente la tortura y el endeudamiento hacían que las prostitutas se tuvieran que quedar sí o sí. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de salubridad falsas
que las poquianchis usaban para presumir que todas sus muchachas estaban sanas, o sea, sin ninguna enfermedad de transmisión sexual. Y esto hacía que los clientes se sintieran más seguros y tranquilos. Obviamente no se tenía ningún tipo de protección en este prostíbulo, por lo que se presume que la mayoría de las prostitutas estaban enfermas de alguna enfermedad de transmisión sexual. Cuando alguna de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, para las poquianchis, estas ya estaban viejas, por lo que procedían a entregárselas al verdugo, un sujeto llamado Salvador Estrada Bocanegra, quien, en un rancho que tenían las poquianchis, encerraba a las prostitutas sin agua y sin comida durante días y las azotaba día a día con una tabla, hasta que éstas estaban totalmente débiles y no se podían defender. Ya llegado el momento en el que se encontraban en este estado, este sujeto cavaba un hoyo y las enterraba vivas. A otras prostitutas, al cumplir los 25 años, les ponían planchas hirviendo en la piel. Y hay que recordar que en ese tiempo las planchas no son las planchas que tenemos hoy en día. Eran unas planchas que ponías a la lumbre directamente y las dejaban sobre la piel de la prostituta. A otras las dejaban caer desde la azotea hasta que se murieran. Y se dice que a algunas más les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las prostitutas estaba enferma, débil o no sonreía a los clientes, era inmediatamente asesinada. Si una de las prostitutas salía embarazada, el niño lo más posible era que nunca naciera. Pero hay una historia muy tétrica sobre un bebé que sí nació vivo y este bebé fue vendido, pero lo intrigante aquí no es que haya sido vendido, sino que se dice que fue vendido a un sujeto que pretendía experimentar con él. Si alguna de las prostitutas top, una de las prostitutas más hermosas o una de las que más dinero dejaba, quedaba embarazada, se le hacía abortar inmediatamente. Y hay que recordar que hoy en día en México abortar es un desmadre. Entonces, en ese tiempo, abortar era una situación totalmente más complicada, por lo que haciendo uso de utensilios o de la manera que pudieran, hacían a las muchachas abortar. Y se dice que eso lo hacían dentro del mismo burdel. A mi punto de vista sobra decir que las prostitutas, aparte de fungir como servidoras sexuales, eran la servidumbre de las poquianchis. Les hacían todo tipo de labor doméstico. Les lavaban, les planchaban, les lavaban los trastes, les hacían de comer, todo lo que se te ocurra. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, quien servía como guardaespaldas personal y cuidador del burdel. Dentro de este pequeño burdel había una especie de autogobierno, ya que había un grupo específico de prostitutas que querían ser la mano derecha de las poquianchis, y en este caso se convirtieron en las celadoras de las otras prostitutas. De este grupo de prostitutas que se encargaban de custodiar a las demás servidoras sexuales, se resalta una apodada Picochulo, cuyo nombre era Esther Muñoz. Todo esto lo hacían a fin de recibir algún beneficio de las madrotas. Mejor comida, menos maltrato, en fin, una limosna de mejor calidad de vida. Cuando alguna de las jovencitas no quería ceder ante los caprichos de un cliente, se decía que era arrastrada por todo el burdel y encerrada en una habitación, donde eran golpeadas hasta que las prostitutas quedaban inconscientes. La razón por la que se menciona a Picochulo es porque a esta servidora sexual le gustaba atacar a las otras prostitutas. A la Picochulo también le gustaba matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una gruesa tabla de madera. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes jóvenes en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en las instalaciones de la Comandancia de la Policía de León, Guanajuato. Se abrió la investigación y al presentársela a un juez, no dudó e inmediatamente giró una orden de aprehensión en contra de las hermanas. Ya girada la orden de aprehensión, las autoridades se dirigieron a San Francisco del Rincón. Y fue en ese lugar donde detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar en el último momento. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y contaron todos los horrores que se vivían en el burdel de las poquianchis. Las mujeres contaron a los judiciales. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Los judiciales o la policía judicial era como anteriormente se le conocía a la hoy policía ministerial. Como iba diciendo, las mujeres narraron todos los hechos que llegaron a pasar en el burdel.
narraron cómo sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e inclusive llegaron a contar cómo algunas fueron asesinadas y enterradas en el mismo predio donde ellas trabajaban. Las adolescentes contaron cómo es que no las dejaban salir de los burdeles y cómo es que cuando se embarazaban las hacían abortar. También contaron que cuando los embarazos eran exitosos y los niños llegaban a nacer, estos eran asesinados. Según el relato de una de las mujeres rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga, conocido como el Capitán Águila Negra, quien, como ya se había dicho, era el amante y protector de Delfina. Luego de varios meses que duró el proceso penal en su contra, en el cual hubo interrogatorios y careos, finalmente María Luisa, Delfina y María de Jesús fueron acusadas de lenocinio, rapto, secuestro y homicidio calificado, por lo que se les impuso la pena de 40 años de prisión. Dos de las hermanas no alcanzarían a cumplir con la pena de prisión y fallecieron en la misma. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato, en 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, falleció a causa de un cáncer de hígado en la prisión de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer de hígado. Y María de Jesús pudo concluir con su condena y esta falleció en libertad. Y pues ya está, esta fue la historia de las Poquianchis. Y de verdad, si te gustó el video, espero que dejes tu like. Nos vemos pronto con un nuevo video. Las Poquianchis bañaban a las niñas. ¡Puta madre! Finalmente, María de Jesús, María Delfina. ¡Ah, pinches Marías!